Muy bien, la semana pasada estuve hablando acerca de renovar el entendimiento. Nosotros no podemos ir a un nuevo nivel de fe a no ser que renovemos nuestro entendimiento. Nosotros renovamos nuestro entendimiento, nosotros renovamos la percepción de las cosas, y cuando renovamos la percepción de las cosas, nuestra fe cambia. Se los voy a dar como un ejemplo. El primer ejemplo que utilicé fue cuando Jesús se topó con un ciego de nacimiento. A ver, todos fuerte digan: de nacimiento. Los discípulos dijeron: Señor, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Dije, bueno, la pregunta era valedera en el sentido de que los pecados pueden producir enfermedades, pero también estaban un poco chevos los discípulos, pues, porque preguntar si él pecó para nacer ciego significa que pecó en el vientre de su madre, pues, también va, o sea, Jesús tenía que darles una respuesta y un sucoshco. ¿Cómo se te ocurre que el niño pudo haber pecado en el vientre de su madre para nacer ciego? Entonces Jesús viene y le dice: no es que haya pecado este o sus padres para que haya nacido ciego, sino que está así para que mi Padre manifieste sus obras. Quiere decir que Jesús entendía la ceguera de aquel hombre diferente a como la entendían los mismos discípulos, y diferente como el mismo padre quizás lo había entendido, o el mismo joven. Hasta que no cambiamos nuestra manera de entender las cosas o de percibirlas, nuestra fe no cambia. ¿Me estoy explicando? Pues yo nací pobre porque mi familia fue pobre, mi bisabuelo fue pobre, es más, no lo hemos podido enterrar, todavía está en la caja y en la casa. No sé si me estoy explicando. Está parado el bisabuelo porque no tiene petate donde caer muerto. Porque entonces, si usted entiende las cosas así, usted va a creer de la manera en que entiende. No sé si me estoy explicando. A uno de los presidentes de este país, en una oportunidad que cenamos, le dije: no son ustedes los gobernantes los únicos que tienen la culpa de la pobreza del país. Quizás sean los últimos que tengan la culpa de la pobreza del país. La pobreza del país es reflejo de las creencias del país. Si nosotros no cambiamos el sistema de creencias, no cambiamos las cosas. Porque si usted cree, por ejemplo, que ser pobre es ser bueno, entonces yo oro hoy para que se quede sin nada. Ser humilde es bueno. Siendo pobre le cuesta ayudarse a usted mismo, mucho menos ayudar a alguien más. ¿Me estoy explicando acá? El hombre, Adán, no fue creado en pobreza, fue creado en prosperidad. Todo el huerto era de él. ¿Me estoy explicando? Si nosotros no cambiamos nuestro sistema de creencia, no vamos a cambiar nuestras acciones, no vamos a cambiar nuestra fe, no vamos a cambiar nuestra oración. Por ejemplo, estoy enfermo. Oiga esta blasfemia que a diario se comete: Dios me mandó esta enfermedad para que aprenda. ¿Para que aprendas qué? Para que aprendas. O sea, le voy a hacer una pregunta. ¿Usted le pondría un tumor canceroso en el cerebro a su niño para que aprenda a llegar temprano? ¿Quiénes de ustedes le pondrían un tumor a su hijo para que aprenda? Ninguno. Entonces usted es bueno y Dios es malo, porque para usted Dios sí los pone, pero usted sería incapaz de ponerlos. Entonces usted es mejor que Dios. No, Dios es mejor que todos nosotros. Dios mandó a Jesús a morir por las enfermedades. Eso quiere decir que a Dios no le gusta que usted esté enfermo. Cuando usted cambie su percepción de lo que pasa, usted va a cambiar su fe, y cuando cambia su fe, cambia su oración, y cuando cambia la oración, cambia el resultado. Pero no pretenda usted que la oración hecha sin la fe adecuada sea respondida. Dios responde a la fe. Mire nada más esto. Le voy a seguir dando esta introducción, pero esto es importantísimo que por favor lo aprenda. La primera de ellas es: mucha gente, usted ayuda a la gente a veces por lástima a la gente. Alguien llega a su oficina y le pide algo: mire, disculpe, me puede dar esto, me puede dar un préstamo, estoy aquí. Y usted dice así: pobrecito muchacho, démosle. Pero Dios no opera así. Entonces, como Dios opera por la fe,
pero usted opera por la lástima, viene usted y ora queriendo ocasionarle al corazón de Dios lástima para que Dios en el cielo diga: pobrecito, lo voy a bendecir. Y Dios no va a bendecir a nadie que no tenga la fe adecuada. ¿Me estoy explicando? Porque si por lástima fuera, no habría un enfermo en el planeta Tierra y no habría ningún pobre. ¿Me estoy explicando? Pero como usted responde a la lástima, no al amor, a la lástima, y no está acostumbrado a responder a la fe, cuando usted ora está tratando que Dios responda a la lástima y no a la fe. Entonces usted empieza: ay, Señor, ay, Padre Santo, quítale la enfermedad a mi hijo y ponémela a mí. Ponémela a mí, Señor, pero no a él. Primero está diciendo que Dios se la puso a él. Segundo está diciendo que se la puede pasar a usted. Y tercero, usted está más perdido que los hijos de la Llorona, pues. O sea, si usted cree eso de Dios, no le ore a ese Dios déspota y malvado que alguien le metió en la cabeza a usted. Y ojo, o sea, ahora, Señor, así como sanaste a aquel ciego, así como sanaste a aquel paralítico, así como tocaste al leproso, así sana a mi hijo. ¿Este cree que yo puedo sanar? Así es, yo creo que tú lo puedes hacer. Marcos capítulo 2 dice así: e inmediatamente, en el verso 2, se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y le predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba e hicieron una abertura. Bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Ojo a lo que sigue. Y al ver Jesús la fe de ellos, diga conmigo: al ver Jesús. De nuevo, diga fuerte: al ver Jesús. Al ver Jesús la fe de ellos, no del paralítico, de los que lo acompañaron, dijo al paralítico: tus pecados te son perdonados. Cuando Jesús ve fe, es que Jesús dice algo. ¿Me estoy explicando acá? Incluyendo la iglesia. ¿Sí? Dios, creo, habla a través de su servidor a ustedes, y muchos de ustedes dicen: pero ¿cómo pudo el pastor hablar lo que cabal me estaba pasando si ni me conoce? Entonces mire, eso es lo grandioso. Hay iglesias donde dicen: ay, ojalá el pastor me diera la mano, un besito y un abrazo. El día que quiera se lo doy. No le voy a arreglar ningún problema. Yo quiero que usted se imagine a Jesús abrazando a todos. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Cafecito, tecito, almuercito, cenita. Y ni un problema resuelto. Pero la palabra de Dios sí te lo resuelve. Ahora bien, esta iglesia es una iglesia de gente con fe. Y donde Dios mira fe, Dios dice algo. ¿Me estoy explicando? O sea, si tenemos fe, seguramente Dios nos va a estar hablando. Si dejamos de creer, Dios me va a dejar de dar palabra para ustedes. ¿Me estoy explicando? Y a veces la gente dice: el pastor no tiene palabra. Quizás porque usted no tiene fe. No hay nada que hablarle. Pero si usted tuviera fe, usted encontraría la palabra en cualquier lado. Dios le estaría hablando. ¿Me estoy explicando? Cuando aquel profeta Balaam no tuvo fe, ni la mula hablándole oyó a Dios. Es que la mula le habló. Y el otro como que si nada, pues sí, vos, verdad. Y no se estaba dando cuenta que la mula le estaba hablando, porque no tiene fe. Así que cuando usted tiene fe, hasta le puede dar palabra. Pero si no tiene fe, es imposible. Vaya al verso 9, Marcos 2:9. Dice así: Jesús dice: ¿qué es más fácil decir? Todo el mundo diga decir. De nuevo diga decir.
¿Qué es más fácil decir al paralítico tus pecados te son perdonados, o decirle levántate, toma tu lecho y anda? Segunda cosa, ¿qué es más fácil que? ¿Qué es más fácil que? ¿Qué es más fácil que? ¿Cómo lo iba a sanar el Señor entonces? Diciendo. Yuhu. Si usáramos más la boca para lo que Dios la dejó, tendríamos mejores resultados, me estoy explicando. Pero no estamos usando las armas que Dios nos dejó. Seguimos igual que los gentiles, usando lo que ellos tienen, que no funciona como lo que funciona en el reino. Jesús no dijo que es más fácil perdonar o sanar. Él dijo que es más fácil decir, que es más fácil decir, que es más fácil decir, que es más fácil decir. Si te mantuvieras diciendo la palabra de Dios, las cosas ya hubieran cambiado en tu vida. Pero oyes la palabra pero no la repites, oyes la palabra pero no la confiesas. Tienes la enfermedad y no le hablas. Di algo. ¿Cómo cuando su hijo se porta mal sí tiene la bocota para decirle, te lo dije? O sea que usted tiene fe que lo malo que le dijo a su hijo le pasó porque usted se lo dijo. Pero pocos de ustedes emigran a la dimensión de fe porque tienen una falsa humildad tan grande. Es lo más falso que ustedes tienen, es la humildad, créanmelo. Porque cuando a su hijo le va bien, no llega usted, te lo dije, te dije que ibas a ser el mejor. No, ahí no, porque si digo eso soy orgulloso. Confunden la fe con orgullo, la humildad con pobreza. Y se tienen un revoltijo. ¿Por qué tienen ese revoltijo? Porque no van a la palabra para aprender a vivir, sino que se toman un café con un cuate. ¿Qué es más fácil que? ¿Qué es más fácil que? ¿Cómo creó Dios los cielos? Diciendo. ¿Cómo creó Dios la tierra? Diciendo. ¿Cómo produjo la tierra todo lo que produjo? Cuando Dios dijo. Y cuando tiene al paralítico enfrente, le dice a todos, ¿qué es más fácil? ¿Qué es más fácil? ¿Qué es más fácil? En nuestra boca está el poder de la vida y de la muerte. Hablaré palabras de vida y no de muerte, de salud, no de enfermedad, de riqueza, no de pobreza, de bendición, no de maldición, porque en mi boca